Bien, amigos de los Socceradictos, una vez más les habla el Titán Futbolero, corresponsal aquí en Monterrey. El día de hoy tenemos una invitada especial, como lo es la hija de una leyenda, en cuanto al tema de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Ella es Gabriela Batocletti, entonces vamos a darle una cordial bienvenida. Vamos a ver, ok, vamos a esperar a que se conecte. Un poquito accidentada el, el proceso de hoy. A ver, creo que el problema era mi celular al final de cuentas. Ya actualicé la aplicación, vamos a ver si ya me deja. Listo, ya se unió. Vamos a... Ahora sí ya se puede. Conversación. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eric Guerrero, el Titán Futbolero, corresponsal aquí en Monterrey para los Socceradictos MX. Les comentaba a los espectadores que el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial, hija de una leyenda tigre, como lo fue Osvaldo Batocletti, que en paz descanse. Damos una fuerte bienvenida, Gabriela Batocletti. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, muchas gracias. Un saludo para todos tus escuchas y muchas gracias, Eric, por la invitación. No, muchas gracias a ti por el espacio que nos estás concediendo en estos momentos y una disculpa ahí por la accidental, vaya, la aplicación, vaya, que nos estaba fallando por ahí un poquito. Fuera de tema, para el aficionado al fútbol, pero sobre todo para quienes te conocen desde el programa de Zona Tigre, que ahorita creo que ya no sale al aire, No, ya no. ¿quién es Gabriela Batocletti? Mira, Gabriela Batocletti es alguien que empieza en el mundo del periodismo deportivo hace bastantes años y por diferentes circunstancias de la vida tuve que dejar de lado un poco mi pasión, que es esta, que es el fútbol y el deporte en general. Porque pues la vida obviamente te va poniendo otras prioridades y te va llevando por otros caminos. Y en este momento tengo la oportunidad de retomarlo y lo hago con muchísimo gusto, lo hago de la mano de la Liga Femenil, que también nos ha dado mucho empuje y mucho auge a todas las mujeres periodistas, comunicadoras, así que muy contenta por poder haber retomado este camino. No, y haces bueno, haces una mención muy buena, como lo es el tema de la Liga Femenil. Creo que vino a dar un golpe de autoridad en cuanto al tema del fútbol en nuestro país y que ha ido creciendo favorablemente en estos apenas 5 torneos que lleva, 6 con el que se interrumpió, pero vaya, va creciendo de buena manera. ¿Cómo ves el crecimiento de la Liga Femenil ahora en México, pero sobre todo aquí en Nuevo León, tanto con Tigres como con Rayadas? Yo creo que nuestra ciudad siempre se ha caracterizado por apoyar todo lo que sea deporte y sobre todo el fútbol. La gente de Nuevo León es gente muy apasionada y se han brindado al máximo tanto con Rayadas como con Tigres. Y siempre que se proyectan cosas así o que se ve a futuro en cosas así, creo que la afición, tanto Tigre como Rayada, insisto mucho en eso, nunca ha dejado a deber. Creo que ambos equipos no se pueden quejar en ningún sentido de falta de apoyo tanto en la varonil y ahora, bueno, como toca en la femenil. Y es una liga que ha generado muchísimo trabajo, no solo para el medio de comunicación, sino para árbitras, para auxiliares, para entrenadoras, para médicas, para kinesiólogas, para incluso utileras y qué decir de jugadoras, ¿no? Obviamente. Sí, desde luego. Claro está, por ejemplo, la salida de repentina de jugadoras estelares del plantel felino, por poner unos ejemplos, y que sabemos que van a llegar, como siempre se ha caracterizado en el equipo de Tigres, pues fichajes bomba en cuanto al tema femenil. Eh, Vaya, dejando un poquito de lado el tema de Tigres y Rayadas en cuanto a lo femenil, vamos a enfocarnos un poquito en cómo nace tu trayectoria en el medio de comunicación, Gabriela. ¿Qué te motivó a hacer lo que eres hoy?
Yo creo que el gusto por el fútbol definitivamente es algo que tengo desde que nací, probablemente por la herencia, por el gusto, por el poder ver al lado de mi papá partidos y partidos y partidos y partidos de fútbol. Y, y es un medio en el que sentí que tampoco había mucha, no puedo llamarlo competencia, pero no había muchas mujeres todavía cuando yo empecé. Ahora, gracias a Dios, somos un montón y me da muchísimo gusto porque tengo compañeras que lo hacen muy bien, a quienes admiro mucho, con quienes me ha tocado trabajar y quienes se preparan también día a día para ofrecerle a la gente y sobre todo a esta sociedad que todavía sigue siendo machista en un poco de aspectos, una buena calidad en cuanto a contenidos. Nos preparamos muchísimo y hablo en general porque, insisto, me ha tocado trabajar con muchas compañeras y veo que se preparan muy, muy bien. Entonces, yo creo que empieza por el hecho de haberlo visto muchísimos años en el regazo de mi papá y después al lado de mi papá. Eh, y cuando sale lo del fútbol femenil, creo que fue como la cereza del pastel para muchas de nosotras que estábamos tratando de incursionar en el varonil, pero que siempre se nos relegaba a hacer entrevistas de tipo color, entrevistas de colores, no sé, qué traes en la maleta en la concentración, cuál es tu libro favorito, no sé, si te pierdes en una isla, ¿a qué 3 cosas te llevas? Nunca se nos permitía en aquel entonces, cuando yo comencé a hablar de un sistema técnico-táctico, de un parado de equipo, de la contundencia o de las características de alguna jugadora o de tal jugadora. Así que yo creo que ha avanzado muchísimo y eso es lo que hace que siga siendo todavía y hasta el día de hoy algo muy interesante para mí y para muchas de nosotras. Sí, no, desde luego. Y como bien comentas, en años atrás, escuchar a una mujer hablar de algún parado táctico, alguna estrategia de plantel, pues era totalmente extraño para los hombres que se envolvían en ese medio de comunicación, sobre todo. Y hace poquito, cuando tuvimos la oportunidad de confirmar la entrevista contigo, Gabriela, y metimos un poquito a tu Instagram y creo que vimos ahí algo que estaba viendo de la Volpe sobre el Sí. sistema que él tenía. ¿Te sientes identificada con las estrategias de algún plantel en específico o vaya, la manera de dirigir del Bigotón? Me gusta mucho el sistema que maneja Ricardo. Tengo el gusto y el honor de conocerlo y de haber convivido con él y con sus hijas y con su señora muchos años. Y cuando sale la idea de que Ricardo quiere hacer una charla y que es a beneficio, obviamente me gustó mucho la idea de involucrarme y aparte de tomar el curso, ¿no? Es el primero de varios que va a estar haciendo y sobre todo que son para una buena causa, ¿no? Todo lo que se acumuló de la conferencia, de la charla que él dio, se donó para material para hospitales en Guadalajara. Entonces, creo que fue una linda manera de aprender de fútbol y aparte de poder ayudar a tanta gente que en este momento necesita nuestra ayuda y es una buena manera, ¿no? Porque aprendes ayudando y eso creo que le da un plus. Así que cuando me enteré de la charla, obviamente averigüé para tomarle y después, bueno, hablé con Sabrina, que es una de sus hijas y era compañera mía de tenis en Guadalajara. Tenemos muy, muy buena relación. Y así que, bueno, empezamos a compartir en redes sociales todo este movimiento para que más gente pudiera, aparte de donar, todos los que estamos estudiando la carrera de director técnico, a la gente que le gusta el fútbol, a la gente que le gusta el sistema o que le gusta la personalidad de Ricardo, que hay mucha gente que si bien es cierto no le gusta, hay gente que también le gusta mucho. Entonces, bueno, sí es una cuestión específica de gustos, ¿no? Y definitivamente para mí el sistema que Ricardo maneja, la forma en que habla de fútbol siempre ha sido muy enriquecedora, no solo en la conferencia, sino cuando me ha tocado estar con él en reuniones familiares que inevitablemente siempre terminábamos hablando de eso y él acomodando saleros y cubiertos arriba de la mesa para explicarnos cosas. Entonces, bueno, la verdad es que yo lo disfruté mucho y sé que la gente que estuvo ahí acompañándolo también lo disfrutó mucho y ya estamos esperando a ver cuándo nos honra con la segunda parte y la tercera y la cuarta. Es algo que él también disfrutó mucho, así que ojalá que se repita más seguido. No, y afortunados ustedes que pueden convivir con una personalidad como lo es Ricardo Lavolpe, en el tema de estar platicando como si nada en cuanto a algún parado estratégico, como tú dices,
encontrar algún objeto y verle la referencia en cuanto a lo que están platicando de algo de fútbol. ¿Tienes alguna, hablando de referencias, alguna referencia en cuanto al medio de comunicación que te haya motivado a ti a ser periodista deportiva? Yo creo que Ya sea mujer. no necesariamente mujer, fíjate, yo creo que Roberto Hernández Jr. marcó un antes y un después en el periodismo de nuestra ciudad. Es una persona a quien respeté mucho y a quien también tuve el gusto de conocer. Y dentro de cómo manejaba los medios de comunicación y todo, había una persona que disfrutaba mucho del fútbol y que sabía mucho de fútbol. Entonces, no lo estudié por alguien en específico, admiro a muchísimos periodistas, me encanta Emilio Fernando Alonso, es una enciclopedia humana del fútbol, me gusta muchísimo Paco González, tengo el gusto de trabajar con Michelle Saide, con Diego Armando Medina. Yo creo que como en toda carrera o como en toda profesión, siempre puedes encontrar algo positivo en tus compañeros y algo que tal vez también puedas decir, a mí no me gustaría hacer esto o dirigir mi carrera por este camino, pero respetando obviamente que ellos sí lo hagan y que a ellos sí les funcione. Pero trato definitivamente de sacar lo mejor de mis compañeros en cada momento y sobre todo cuando me toca trabajar con ellos. Trato de copiar o de tomar lo mejor y lo que me pueda servir a mí también para mi carrera en este momento o más adelante. ¿Sigues ligada al medio de comunicación actualmente? Digo, hace ratito te hacía mención a lo de Zona Tigre, que ya no está al aire, pero ¿sigues ligada al medio de comunicación ahora con esto de la Liga Femenil también? Así es, estoy en las transmisiones de TUDN Femenil. Cuando Tigres juega de local, ahí estamos comentando. Por ahí en estos días se resuelve también un proyecto que tenemos aquí en Monterrey de un programa de fútbol. No nada más va a abarcar el tema femenil, va a abarcar fútbol en general. Eh, Estaba en un programa que se llamaba Ya siéntese señora, que también se hablaba de fútbol. Entonces, bueno, de alguna manera tratamos siempre de estar ligados dentro del medio, pero hoy por hoy, digamos que lo más importante es la colaboración con TUDN en las transmisiones de femenil. Comprendo, y no, y qué bueno que se te da la oportunidad nuevamente tanto de seguir en el medio como de abrir nuevos proyectos, como ya bien comentas. La afición al fútbol, pero bueno, la afición Tigre o la afición al fútbol en general en Nuevo León y en la zona metropolitana de Monterrey, sobre todo, te ubica por lo de Zona Tigre que compartías con Rudy. Así ¿Por qué es. ya no salió a la Es una decisión de la empresa. De hecho, no solo salió Zona Tigre del aire, todas las zonas salieron del aire. Entonces, nos quedamos, digamos, un poquito con... Fue justo cuando falleció mi papá de las últimas transmisiones. Entonces, bueno, teníamos muchas ganas, tanto Juan Carlos como Rudy y yo, de continuar con el proyecto. Pero son obviamente decisiones que toma la empresa y que uno como empleado tiene que acatar. Te repito, desaparecieron todas las zonas, las sacaron de la programación, tanto en Monterrey como en las ciudades en donde se manejaba algún tipo de zona. Y bueno, es lo que te digo, al final del día se cierra una puerta, se abre otra. También colaboro en el Canal 53 con el programa de Fútbol, Ciencia y Pasión, donde también participaba mi papá y también estaba mi tío Roberto Gadea, que en paz descanse, y con ese proyecto también continuamos, ¿no? Lo que pasa es que ahorita estamos tratando de acomodarnos con esto de la pandemia, de manera que no represente un riesgo para nadie del staff y tampoco para la parte de conducción, pero de alguna manera tratamos de seguir buscando proyectos en los que siga el fútbol involucrado. No, y desde luego está lo del tema de proyectos, no dejar parado esto, sobre todo la pandemia que estamos atravesando. Y qué bueno que se te sigues enfocando en lo del tema del fútbol. Más allá de que se haya cerrado esa puerta, como tú dices, se abren proyectos, los que ya comentabas hace unos cuantos minutos. Enfocándonos a lo del tema también del fútbol de la ciudad, tanto Tigres o Rayados, ¿tú tienes alguna afición en específico hacia Tigres, hacia Rayados o hacia ambos? Mira, a mí me gusta el fútbol, pero obviamente si te digo que no tengo una preferencia por Tigres, que soy muy capaz de dejar de lado en mis opiniones y en mis comentarios personales, pues te estaría mintiendo. Yo creo que tenemos demasiado tiempo ligados a la institución y nos dio tanto a mi papá como a mi hermana, a mi mamá y a mí cosas maravillosas, entonces te mentiría si te dijera que no. Hay obviamente una inclinación hacia ese equipo, por supuesto, pero tampoco soy antirrayada y eso me encanta decirlo porque hay mucha gente que cree que porque le vas a un equipo tienes que ser anti el otro o porque si le vas a Chivas tienes que ser anti América o viceversa. Entonces,
tuve la bendición de que me criaran en un hogar en donde lo único anti que somos es violencia. Así que disfruto mucho ver el fútbol, disfruto mucho ver a Rayados, disfruto ver a Tigres, disfruto ver a América, disfruto ver cualquier partido que haya en la televisión si yo no tengo que estar estudiando o trabajando o en algo con mis hijos. Lo disfruto enormemente. Cuando gana Tigres, qué bueno. Cuando pierde Tigres, pues qué mala onda. No soy de las que lloran y sufren y no hablan un mes y el equipo no es campeón, no pierde, ni mucho menos, porque todavía disfruto el fútbol. Para mí disfrutarlo es no sufrirlo. Entonces, digo, yo lo disfruto. El día que lo sufra, no voy nunca más. Y no creo que eso suceda porque mis hijos juegan, así que cada fin de semana me tengo que chutar 3, 4 partiditos aparte de inferiores. Entonces, el fútbol es para disfrutarse, es para que la familia esté unida, es para compartir un gusto con la gente que quieres, es para ver a tus hijos que bendito Dios tienen salud y tienen la bendición de estar dentro de un terreno de juego. Entonces, para mí el fútbol no es solo un deporte, es muchísimas cosas más y honestamente no me genera en lo más mínimo un equipo u otro, pero sí obviamente la inclinación pues es hacia Tigres. Y hacías hincapié a lo de tu familia. Estuvimos buscando un poquito para ver sobre qué tema te podíamos preguntar también, sin caer en indiscreción ni mucho menos. Creo que tu hijo juega en las inferiores de Rayados, si no mal recuerdo, Así lo es. que pudiste estudiar. ¿Cómo le hace tu familia que, bueno, te gusta el fútbol bueno, en cuanto al tema de la afición, dices que no eres antirrayada, pero ¿cómo le haces para que tu corazón, siendo tigre, veas a tu hijo con la playera del equipo de enfrente? Mira, la realidad es que el papá de mis hijos, que bueno, es Lucas Ayala, hizo todas las inferiores en Rayados. Entonces, lo de Nahuel se da a conocer hace, Nahui tiene en este proceso 3 años y gracias a Dios continúa el proceso, lo acaban de confirmar como parte de la sub-15 de Rayados, así que estamos muy contentos porque es algo que le ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ha perdido muchas cosas, ha dejado muchas cosas de lado, que es por ahí, Eric, mucho de lo que la gente no habla del fútbol. Todos hablamos de lo bonito y del confeti y de toda la parte buena y hay cosas de las que no se habla, ¿no? Eh, Naui empezó, lo vieron en una visoría hace 3 años, quedó seleccionado él junto con otros 2 niños de una categoría, de una academia de fútbol que tenemos nosotros en Ciudad Victoria, y desde entonces ha ido avanzando filtro tras filtro. El primer torneo sub-13 que va, te estoy hablando hace 2 años, Naui quedó como líder de goleo de su equipo, entonces sacan una nota que el nieto de Ricardo, que en ese entonces el que fue al torneo fue Gianluca, y Nahuel estaban en el torneo. Entonces, cuando suben la foto de Nahuel y ven que es con el uniforme de Rayados, bueno, no te puedo explicar todo lo que nos dijeron por redes sociales, ¿no? Entonces, es muy difícil defender el pensamiento que puedes tener tú sobre el pensamiento que puedo tener yo, porque yo lo vivo todos los días y tú eres alguien que lo comenta de afuera. Para nosotros la mayor bendición, y en este comentario que te voy a hacer incluyo a mi papá también, porque mi papá también lo decía, la mayor bendición para nosotros es que él esté haciendo un deporte porque implica que es un niño que tiene salud, que es un niño que ha sido responsable, que es un niño que ha sacrificado cosas, que es un niño al que le ha costado y que va a tener que por ahí luchar para convencer a la gente de que no está ahí por un apellido o por el otro, porque eso también es algo que va a venir más adelante. Entonces, nosotros somos unos convencidos de que nunca vamos a ver la playera con la que juegue, nosotros vamos a ver al que porta la playera. Entonces, si es de Rayados, si es de Tigres, si es de Santos, si el día de mañana es de San Luis, eso no lo sabemos ni él, ni nosotros, ni la gente que opina y que fue bastante grosera alguna. Entonces, como para que ya no se pelee la gente, tengo a uno en Tigres y a uno en Rayados y ya estamos en Santa Paz. Pero obviamente también en este sentido, por ejemplo, en caso de Rayados, pues ellos fueron los que le abrieron la puerta al papá de ellos a que tuviera una carrera en México, a que forjara una carrera en México, a que jugara en primera división, incluso en selección. Entonces, no puedes odiar a un club que te dio la oportunidad de en determinado momento formar una familia, porque al final del día, pues Lucas hizo todas las inferiores en Rayados. Entonces, hoy le toca a Nahuel, 20 y pico de años después, repetir esa historia. Y es algo lindo porque de la mano del deporte estamos tratando de educar hombres de bien y implica el hecho de hacer deporte, el tratar de que tenga algunas, que tengan, porque los dos lo hacen, ¿no?
que tengan varias disciplinas, que tengan ciertos cuidados con lo que comen, a los horarios que descansan, con lo que duermen, con lo que salen, con la fiesta, pues con el cigarro, con el alcohol, cosas que son propias de la edad y se van presentando en cuanto entran a la pubertad. Y obviamente si hay un deporte que los lleve de la mano, creo que es mucho más fácil de llevar. De evitar eso, vaya, desde luego. Y como tú dices, o sea, hay cosas que la gente de afuera no ve, incluso me incluyo, hay cosas que no vemos, lo que dejan ellos atrás en su infancia, en su pubertad, amigos, reuniones, incluso a veces dejar de lado un poquito el tema de tareas en cuanto a la escuela, ojalá y no sea el caso. No, tratamos de que Pero no, pero a veces sí es un poquito complicado. por ejemplo, con ustedes, ¿tiene él a su familia aquí dentro de la ciudad? Vemos casos de futbolistas que se van a las casas club, que por ejemplo de aquí de Monterrey se van a la Ciudad de México o a la Así ciudad de es. Pachuca, y siendo unos jovencitos de 13, 14 años, pongo el caso inmediato de Irving Lozano, a él le pasó eso, desde luego, en la casa club, dejar a su familia, Edson Álvarez, que también lo dirigió y lo debutó Ricardo Lavolpe. Así es. Entonces, ha habido muchos casos que, te digo, la gente no ve hasta que el medio de comunicación lo da a conocer. Y ahorita qué bueno que nos cuentas esa experiencia de las cosas, los sacrificios que tienen que hacer ustedes como padres de familia y el estar forjándolos a ellos, tanto en el deporte como personas de bien, y que no caigan en algún vicio, desde luego. Mira, yo creo que el deporte no los exenta de que no caigan, pero definitivamente tienes una posibilidad menor, porque hacen tanto sacrificio para llegar, por ejemplo, en el caso de Nahuel, que ya es sub-15 y digamos que ya es como parte activa del club, es el hecho de decirle, tienes que valorar, acuérdate lo que te costó, mira esto, y tratar de incentivarlo de, oye, la escuela tiene que ir de la mano. Yo creo que no tiene por qué estar peleado el deporte con el estudio y se encuentra la manera de sacarlo adelante mientras ellos obviamente sigan en ese compromiso. Pero sí, definitivamente hay muchas cosas que dejan en el camino, como te comentaba y como tú refuerzas, que por ahí la gente desconoce y es muy fácil opinar cuando no sabes de algo, pero crees que sí. Entonces, para mí lo más importante es, insisto, es el jugador, no la playera que tenga puesta. Porque hoy juega en Rayados y mañana puede jugar en Tigres y pasado mañana puede jugar en Veracruz o en Atlas o en el equipo que tú me digas. Entonces, no hay que casarnos y no hay que ser tan fanáticos, al menos en esta familia no lo somos. No, y qué bueno que esclareces también el tema y nos das un poquito de esas opiniones. En cuanto al tema de Tigres femenil, ya saliendo un poquito del tema familiar, espero y no te una disculpa. No te preocupes. El tema de Tigres familiar, te toca vivir el primer campeonato de Tigres en la liga, al lado de tu papá, que en paz descanse, el gran Osvaldo Batocletti. ¿Cuál fue el sentir para ustedes el ser parte de la historia, ya no tanto de la varonil, sino de la femenil, con el primer campeonato? Fue, la verdad, una alegría muy grande, sobre todo por lo que estábamos atravesando cuando el equipo sale campeón. Mi papá ya tenía el diagnóstico de cáncer, entonces fueron unos meses de mucho estrés, de mucha incógnita, porque no sabíamos realmente cuáles iban a ser los alcances de la enfermedad, cómo iba a reaccionar el cuerpo de mi papá ante el tratamiento. Pero mi papá siempre fue una persona que cuando hacía algo lo hacía al 120%, lo disfrutaba al máximo y eso nos lo contagiaba tanto a mi mamá, a mi hermana y a mí, a todo el que estaba cerca de mi papá, la persona que tuvo pues, el gusto de estar cerca de él, tanto como persona como profesional. Creo que te dabas cuenta de cómo disfrutaba y de cómo vivía él su trabajo, su pasión, sus amores. Tú te dabas cuenta porque él enseguida te hablaba y te hacía parte de. Entonces, bueno, lo vivimos con mucha emoción, lo vivimos muy agradecidas con las chicas por un sinfín de detalles que tuvieron con él, siempre estuvieron y siguen estando al pendiente algunas de la familia. Así que bueno, se creó una familia, digamos, una subfamilia y ahí, bueno, entramos todos en el combo. De gente que se empezó a preocupar más y se involucró más en el problema. Fue un grupo de chicas que se comprometió muchísimo y que le prometieron a mi papá el campeonato y sufrimos hasta el último momento, pero bueno, le cumplieron lo que le habrían prometido y fue de las últimas grandes alegrías de mi papá y yo creo que como familia
mi hermana, mi mamá y yo nunca vamos a tener con qué pagar tanto cariño, porque no solo fue el campeonato, honestamente, si comparamos el cariño, el respeto y el amor que ellas le tenían a mi papá, creo que el título queda muy chiquito. Y no es Sí, poca no, cosa. el título yo creo que fue la cereza del pastel, por así Definitivo. decirlo. Y gran detalle porque vimos ahí resúmenes, bueno, hablando de esa final sobre todo, donde salían fotos en las redes sociales, sobre todo de las jugadoras de la femenil, donde traían el rostro de tu papá Sí. en las playeras que portaron al inicio del partido, incluso en el vestidor, que era donde estaban las fotos. ¿Fue una motivación extra para ellas, tanto para tu papá, el haber logrado lo que lograron hasta el día de hoy? Vaya, a lo que me refiero es, ¿tu papá construyó, crees que tu papá haya construido los cimientos de lo que Tigres Femenil es el día de hoy? Yo no sé si estoy calificada para decirte si fue así o no. Creo que lo que construyeron fue el plan perfecto de cómo se tiene que manejar un grupo de chicas talentosas, de chicas comprometidas, de chicas responsables. Eh, Creo que lo pudieron sacar adelante porque ellas mismas se exigían muchísimo y él encontraba la manera de exigirles y de comprometerse. No sé si del perfil per se, pero creo que lograron grandes cosas en un lapso muy corto de tiempo y que cada una de sus jugadoras pudo sacar en determinado momento la mejor versión deportiva de cada una de ellas y para nosotros, a nuestra manera de ver, obviamente, la mejor versión como seres humanos, ¿no? Por todo lo que se entregó. Mi papá tenía un estilo de juego muy característico. Ahorita que tú me preguntabas, por ejemplo, si me gustaba el estilo de juego de Ricardo. A mí me encantaba el estilo de juego de mi papá. Incluso en la varonil, por ahí nos metían 4, pero bueno, también metías 4. Entonces, ese tipo de fútbol ofensivo, ese tipo de fútbol atrevido, que se arriesga y que dice, bueno, ya está, si ganamos, ganamos, y si no, bueno, no pasa nada. Entonces, creo que eso es algo que es un sello y que alguien lo puede imprimir o no, y también tiene mucho que ver en cuestión de que tus jugadoras o tus jugadores, en este caso, porque también fue en varonil, pues compren y estén dispuestos a adaptarse a ese sistema que tú les estás proponiendo, ¿no? Sí, desde luego. Y también la forma de adaptarse, vaya, de los sistemas tanto de tu papá, que a ti te gusta mucho, también como el de Ricardo Lavolpe. Definitivo. Por ejemplo, el equipo que tiene ahorita Tigres en la rama varonil, ¿se le puede imprimir un tipo de esquema ofensivo atrevido? Yo creo que sí, pero también depende mucho de quién dirige el proyecto, ¿no? Todos los entrenadores tienen un estilo de juego muy definido y yo sé que muchos critican el estilo de juego del Tuca, pero creo que los números lo avalan. Y te puede gustar o no, pero pues los títulos ahí están en la vitrina y yo creo que ante eso pues no le puedes criticar absolutamente nada. Sí. Sí, más allá de las formas está el resultado, Definitivo. y creo que con creces ahí está, 5 títulos en 10 años, creo que ya, bueno, de hecho los números lo hablan, como tú comentas, más títulos de muchos equipos en lo que llevan de historia en el fútbol mexicano. Entonces, cambiando de rama a la varonil, vaya, ha habido mucho movimiento últimamente con el tema de las directivas, etcétera. A lo mejor no estás tan enfocada en las notas de la varonil, pero ¿tú crees que le venga bien a la institución? Porque creo que la cabeza de todo, que era Miguel Ángel Garza, dirigía tanto a la varonil como a la femenil, que son de la misma. La llegada o la reincorporación del Inge Alejandro Rodríguez cae bien en la institución. No sé si caiga bien en la institución, me parece que es un cambio que ya está hecho. El ingeniero Alejandro ya tiene la experiencia, no es un nuevo, no es un improvisado. Definitivamente, incluso el campeonato de Tigres femenil, todavía estaba el ingeniero a la cabeza del proyecto. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante y la gente tiene que ver que a lo mejor los procesos terminan un ciclo y que para evolucionar hay que avanzar y que a lo mejor
en este momento Miguel necesitaba otra cosa o el club necesitaba otra cosa, porque eso digo es algo que me parece que todavía no se ha comentado ni mucho menos, pero creo que a la gente le dio gusto que volviera el ingeniero, hizo las cosas bien, salió por la puerta grande y creo que no se le puede recriminar nada. Él cuando estuvo trabajó también de muy buena manera, insisto, no solo en la varonil, sino en la femenil también. Y hay que ver qué tanto repercute, porque básicamente en lo que es el cuerpo técnico, bueno, sigue Ricardo, entonces ahí no hay ningún cambio. Se incorpora el Chima, que es un tipo sumamente talentoso, y que al final del día las decisiones las va a seguir tomando Ricardo en ese sentido, entonces no creo que tenga por ahí tanta injerencia. Y en el caso específico del ingeniero, creo que era en su momento y es ahora una persona que tiene muy buen trato con los medios de comunicación, que siempre le gusta tener una buena relación con el jugador también. Entonces, son cosas que suman y que solo el tiempo nos puede decir si va a estar o si estuvo en lo correcto o no, ¿no? Entonces, me parece como hacer un juicio en este momento en el que es una época complicada para entrenar, porque no se puede entrenar al tope como se entrena normalmente, para contrataciones, para ver jugadores, para traer o para mandar jugadores. Entonces me parece que va a ser un muy lindo reto para él y para toda la institución, no solo para el ingeniero, sino para toda la institución, y no solo para Tigres, sino para todas las instituciones del fútbol mexicano y mundial. Exactamente, y creo que quería hacer hincapié en ese tema, o quería llegar a ese punto, en el tema económico. A lo mejor el tema de mover sus piezas puede ser ahí, en lo que tienen, pueden jugársela, no hay ningún inconveniente. El problema va a ser cuando tengan que contratar o cuando tengan que renovar su plantilla. A lo mejor Tigres es de los que menos problema va a tener, porque a final de cuentas sabemos el número de jugadores que tiene prestados en otros planteles, entonces yo creo que por ahí también puede echar mano de para no tener ningún problema para el siguiente torneo, que es el Apertura 2020, que ya se viene dentro de prácticamente un mes y una semana, Más o menos, 24 sí. de julio. 24 de julio. Entonces yo creo que no va a haber ningún inconveniente por ahí para la plantilla de Tigres. Habrá que ver realmente cuál es el plan del ingeniero Rodríguez, que como tú comentas, no es ningún improvisado, no es ningún nuevo en el tema, ya conoce la plantilla, ya conoce la institución a fondo, entonces vamos a darle el beneficio de la duda y pues los números lo avalan, no hay nada que reprocharle ni recriminarle ni mucho menos. No, y es como tú dices, Erika, el tipo se fue por la puerta grande y vuelve por la misma puerta. No hay nada que tenga que demostrar. A mí me parece que, si bien es cierto, las épocas son diferentes, el plantel prácticamente es muy parecido, no hay mucho cambio, no hay mucha diferencia. Y si funciona o no funciona, creo que en este momento tampoco depende mucho de él. Yo soy una convencida de que si los planteles funcionan o no, el actor principal para mí siempre es el jugador, ¿no? Y obviamente el cuerpo técnico. Y es tan así que los primeros en salir son ellos, ¿no? Los cambios en las directivas, a veces, o al menos aquí teníamos mucho tiempo con la misma directiva. A veces iba bien, a veces iba mal, pero el que tiene que responder o el que tiene, digamos, la sartén por el mango en ese sentido es el jugador, que es el que tiene la oportunidad de revertir o de poner en el marcador un resultado a favor del club. Entonces, me parece que también a veces nos fanatizamos mucho como aficionados en pensar que esto puede afectar en mayor o en menor eh, instancia a un equipo, ¿no? Yo creo que tanto los jugadores de Tigres como las jugadoras de Tigres son los actores principales, al menos a mí me gusta ver el fútbol así. Para mí, los que tienen que brillar y los que tienen que decir aquí estoy, y los que tienen que sacar la casta siempre han sido los jugadores. Y hay compañeros periodistas que creen que no, que es la directiva o que es el cuerpo técnico. Sí, yo creo que todos tienen obviamente su parte de responsabilidad y su granito de arena, pero definitivamente tú como directivo dices, bueno, yo ya te contraté a todos, y tú como entrenador dices, bueno, yo en la semana trabajé y trabajamos súper bien, y empieza el partido y te expulsan a uno y tu trabajo como técnico tiene que recalcular, pero el del jugador es el único trabajo que sigue, porque sigue dentro de la cancha el que todavía tiene la oportunidad de estar adentro, y es el que tiene la oportunidad de hacer o de dejar de hacer en determinado momento lo que es el fútbol para mí. Eso te repito, en una opinión muy personal. Para mí, jugadores y jugadoras son el activo principal y son los protagonistas de lo que es el fútbol.
Sí, no, y como bien comentas, y en la opinión tanto personal como de muchos otros, creo que es la misma. El principal actor de todo esto es el jugador, quien le imprime las ganas, quien gana títulos es el jugador. Para la institución, desde luego, quien se lleva el crédito, pues obviamente los directivos que confían en esos jugadores, obviamente son quienes ponen la materia prima a disposición del técnico, a disposición de los preparadores físicos, y pues ya depende de uno como jugador tener el top en cuanto al tema de rendimiento. Eh, Vaya, la salida inminente de Ener, Carlos Salcedo, que también se maneja por ahí, la despedida hoy ya oficial de Jürgen Damm, ¿crees que esto venga a impactar de lleno en el plantel, en el seno del equipo? Eh, Mira, yo creo que todos los jugadores son importantes en un plantel, pero si bien es cierto que son importantes, no son indispensables. Yo creo que ningún jugador es indispensable en ningún plantel. Por ahí, los jugadores que mencionan salen los tres por situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Yo creo que en el caso de Carlos, bueno, es alguien que por ahí no embonó en algunos aspectos con la afición, con el sistema de juego, incluso con el mismo grupo. Entonces, a lo mejor a él le va a hacer bien irse y va a ser bueno la gente que venga y que tenga la oportunidad por ahí de estar un poco más concentrado y más metido en el equipo. En el caso de Ener, hasta donde tiene uno conocimiento, obviamente su idea es tener más minutos de juego, lo cual me parece que eso habla muy bien de él como jugador, que no se conforme a quedarse en un gran equipo como creo que es Tigres, pero que él también se vea y se catalogue y se sienta como un gran jugador con el nivel para jugar más minutos. Así que digo, para mí es palomita. Y en el caso de Jürgen, yo creo que a lo mejor su ciclo aquí se cumplió. Es un gran jugador. Para mí, honestamente, creo que tiene muchísimas cualidades, una velocidad impresionante. Y creo que también la relación se terminó por desgastar un poco y cuando eso pasa, yo creo que lo mejor, tanto para el club como para el jugador, es buscar de manera pacífica y sin problemas, pues la mejor opción tanto para el club como para él. Y creo que en ese sentido así lo hicieron. Así que nada más es esperar que los que vengan, que obviamente tienen zapatos grandes para cubrir, pues sepan hacerlo de la mejor manera. Sí, no, y el ejemplo inmediato es Leo Fernández, que recién se incorpora a la institución. ¿Tú crees que Leo Fernández, con los números que lo avalan en el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, puede encontrar un lugar en el 11 del Tuca? Mira, es un arma de dos filos, Eric, con este chico. A mí me gusta mucho cómo juega, pero una cosa va a ser Leo Fernández en el Toluca y otra cosa va a ser Leo Fernández con un sistema de juego muy diferente aquí en Tigres. Siento que la gente está generando una expectativa grande y al menos hoy por hoy el chico en Tigres no ha ganado nada. Aquí, hablando de nuestro equipo, del equipo de la ciudad. En Toluca tuvo grandes actuaciones, grandes goles, grandes partidos, pero yo creo que hay que ser un poco medidos en lo que pretendemos de él y darle también a él la oportunidad de ganarse un lugar, porque cuando generamos expectativas tan altas, le ponemos una presión a los jugadores y algunos la pueden sopesar y la pueden llevar muy bien y les puede servir como motor. Y hay jugadores a los que les juega en contra. Entonces, yo creo que habría que ser un poquito más medidos y no pensar que él va a ser el salvador del grupo, ni mucho menos. Sí pensar que es un gran jugador con cualidades futbolísticas muy, muy buenas, un gran definidor, un tipo que siempre está en el área, que molesta, que busca, que le gusta participar y que puede hacer una gran dupla con los jugadores que ya tiene el plantel, pero no depender de que él ande bien o mal como para que saque él solo el equipo adelante. Me parece que es una irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación y de muchos de los aficionados pretender que solo porque ya está él, ya como por obra y arte de magia, va a funcionar igual que en Toluca. Yo creo que hay que darle su tiempo de adaptación. Monterrey no es Toluca, eh, Toluca no es Tigres, y los sistemas de juego pues también van a tener obviamente una injerencia directa en el funcionar de él y de cualquier otro jugador que venga, no solo de él. Sí, no, y por ejemplo, el torneo pasado nos pasó a la afición felina, a la afición al fútbol regiomontano, el tema de la expectativa que creamos una esfera vaya, una esfera de grandeza en ese sentido, con la incorporación de Nico El Diente López, que venía de Inter de Porto Alegre, Bueno, ahí con está. gran cartel, con gran número. Lo ponen en el 11 del Tuca y no se adapta, no se adaptó.
tal fue así su rendimiento que fue perdiendo minutos hasta el punto de que no salía ni a la banca. Entonces, esperemos que esto no pase con el chico Leo Fernández, que la afición entienda que todo lleva un proceso, Así es. sobre todo los fanáticos, que entiendan también que el Tuca no lo puede poner de inicio porque todavía no trabaja con él, sabe lo que puede hacer dentro de la cancha, pero los números lo van a decir, el tiempo lo va a decir, y creo que el trabajo en el entrenamiento también nos va a dar mucho de qué hablar. Definitivo, y como tú comentas, por ejemplo, de Nico López, es un chico que venía con un gran cartel y que quien nos tocó verlo jugar en otros equipos, obviamente sabíamos que tenía mucha calidad futbolística, pero aquí no se alcanzó a desarrollar, y a eso me refiero yo cuando elevamos mucho la expectativa del jugador, que le ponemos una presión que probablemente el jugador no necesite y tampoco quiera, y que sabe que tiene, porque Nuevo León es una plaza en donde la gente somos muy exigentes, y queremos resultados inmediatos y queremos que rapidito ande bien y que como relojito, y que si él anda bien, entonces el otro también tiene que andar bien, y el otro, entonces no es tan fácil y no es tan sencillo. Yo creo que el sistema de juego que tiene Ricardo definitivamente se tiene que acoplar, o los jugadores más bien se tienen que acoplar al sistema de juego que tiene Ricardo, y en base a eso vamos a ver o buenos o malos resultados, o buenos o malos rendimientos también de los jugadores. Insisto, en este torneo específicamente hay extras, como la falta de entrenamiento que hubo, la falta de pretemporada, por ahí el exceso de levantamiento de pesas. O sea, hay un montón de factores que ya lo estamos viendo en el fútbol europeo ahora que vuelven, que unos se lesionan muy rápido, otros sí han aguantado, otros de repente estaban súper flaquitos y ahora volvieron súper musculosos. Entonces, bueno, este torneo también vamos a tener que tomar en cuenta como medios de comunicación y como aficionados, que hay factores que no en torneos anteriores no nos tocaba tomar en cuenta, y ahora, bueno, vamos a tener que ser un poquito más pacientes y menos exigentes en ese sentido. Sí, porque el que uno quiera ver fútbol, el fútbol competitivo va a tardar en regresar, eso es cierto. El fútbol competitivo al que estábamos acostumbrados tanto en la ciudad como a lo largo del país, con las luchas del descenso, las luchas por puestos de liguilla, los partidos importantes en los cuartos de final, semifinales, en las rondas de liguilla, vaya, va a tardar un poquito en regresar, vuelvo a reiterarlo. Entonces hay que ser pacientes, como tú comentas, a toda la afición, a todos los fanáticos, hay que ser pacientes, no hay que exigir tanto. Claro que sí, hay que exigir, pero todo a su debido tiempo. Claro, y aparte también, Erika, hay algo muy importante que es el ritmo de juego. El ritmo de juego, sí, ese es el que va a costar un poquito más en encontrarse, y no solo aquí en Nuevo León, en todos los equipos. Habrá algunos que van a batallar menos, algunos batallarán más, pero bueno, yo insisto, esto es tanto para medios de comunicación, que a veces somos muy exigentes y que de aquí lo vemos muy fácil, como para el jugador, de decir no me sale, bueno, pues también ellos tienen que tener paciencia, tanto el cuerpo técnico. Yo creo que esto va a ser de paciencia de parte de todos los involucrados en esto, y en parte de esto, pues obviamente vamos los medios de comunicación y los aficionados de la mano. No, y desde luego. Casi se nos termina el tiempo, Gaby, y pues te agradecemos bastante que nos hayas brindado este espacio. Esta es tu casa, Soccer Adictos MX. Gracias, muchas gracias. Dinos en dónde te podemos encontrar en las redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook aparezco como @GabyBatocleti, que son las dos únicas redes que manejo. Facebook lo tengo privado, y Twitter, que es con el que más interactúo con la gente, y este medio Instagram también están como Gaby Batocleti con ~T al final. De acuerdo, ahí para estar al pendiente. Es que tú eres quien cubre también notas de los dos equipos femeniles, o nada más de Tigres Femenil, de momento. De momento trabajo solo con Tigres Femenil por las transmisiones. En realidad no cubro entrenamientos ni nada. Lo que sé es porque me actualizo, porque me gusta, porque lo disfruto, y en varonil pues estoy en las mismas, ¿no? No cubro ni nada, pero me gusta estar al tanto de los equipos de mi ciudad. De acuerdo, entonces ahí para nuestros espectadores que pronto van a ver la entrevista ahí en YouTube, en el canal de los Soccer Adictos MX, y para que estén al pendiente de las redes de Gaby Batocleti, que habla también de Tigres Femenil. Muy bien, te agradecemos nuevamente el espacio, Gaby, y que sigas teniendo un excelente jueves. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, y bueno, a seguir apoyando tanto el fútbol varonil como el femenil. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, bonita tarde.